Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Los humanos son criaturas tribales, pero el tribalismo es un instinto que a menudo se olvida. ¿Por qué los equipos, clubes y otros tipos de grupos inspiran emociones tan fuertes? Bueno, los humanos son criaturas tribales por instinto. Tenemos un fuerte sentido de identidad grupal. Queremos compartir nuestro sentimiento de pertenencia con otros que son como nosotros. Las tribus pueden centrarse en cualquier número de cosas. Pero no se trata solo de tener algo en común con los demás. A menudo, tienen que ver tanto con la exclusión como con la inclusión. Entonces, ¿cómo funcionan? En primer lugar, se basan en un vínculo compartido. Pueden ser el origen étnico, la religión, las creencias políticas, los intereses mutuos u otros puntos en común. En segundo lugar, las tribus cambian la forma en que sus miembros piensan sobre el mundo. Las identidades de los individuos suelen estar estrechamente vinculadas a las de la tribu, lo que hace que estén dispuestos a hacer cosas en beneficio de su grupo que no harían como individuos. El tribalismo, el acto de separarnos en tribus, a menudo se pasa por alto cuando se trata de política exterior. Eso es un error. De hecho, el tribalismo es clave para entender cómo tratar a los países. La política exterior estadounidense, en particular, se basa con frecuencia en la idea de que las naciones son homogéneas. Los subgrupos o tribus de determinados países simplemente no se tienen en cuenta. Esto se debe en parte a que Estados Unidos es un supergrupo. Es un país formado por muchas tribus unidas por una identidad nacional compartida. Los políticos estadounidenses asumen que otros países también tienen un vínculo fuerte que anula la lealtad tribal de sus ciudadanos. Pero, en muchos casos, eso simplemente no es cierto. Las identidades tribales con frecuencia triunfan sobre la lealtad a los estados nacionales. Y, como veremos en los siguientes parpadeos, una política exterior que descuida el tribalismo puede tener consecuencias devastadoras a largo plazo. En todo el mundo, las tensiones entre las tribus políticas a menudo se reducen a una lucha por el poder. En teoría, no hay ninguna razón por la que las tribus no puedan coexistir pacíficamente. Sin embargo, en muchos casos, los desequilibrios de poder en el mundo real lo dificultan. Si una tribu es más fuerte que otra, podría acabar oprimiendo al grupo más débil. Eso, a su vez, genera resentimiento. Las minorías dominantes en el mercado, tribus que controlan la mayoría de los recursos de un país a pesar de ser minorías, son una fuente importante de tensiones tribales en muchas naciones. Ya sea que esté unida por la religión, la etnia u otra cosa, la característica clave de esa tribu es su riqueza desproporcionada. Los venezolanos blancos de ascendencia europea eran un ejemplo de minoría dominante en el mercado. Pero quedaron marginados cuando Hugo Chávez, un representante de la mayoría más oscura del país, tomó el poder. Afganistán ofrece otro buen ejemplo de este fenómeno. Allí, la pequeña pero rica minoría tayika fue finalmente derrocada por los talibanes. Estos últimos lograron tomar el poder porque contaban con el respaldo de la mayoría pastún del país. Sin embargo, los talibanes también contaban con poderosos partidarios fuera de Afganistán. Los Estados Unidos proporcionaron armas al grupo. Estas fueron transmitidas al grupo islamista por Muhammad Zia-ul-Haq, el dictador anticomunista del vecino Pakistán. Sin embargo, la agenda de Zia no era lo que los políticos estadounidenses pensaban que era. Su objetivo principal no era derrotar a los comunistas en Afganistán, sino fortalecer el Islam fundamentalista. Ese es un gran ejemplo de cómo Estados Unidos no reconoce las verdaderas ambiciones de sus supuestos aliados, y asume erróneamente que otros quieren las mismas cosas que él. La cuestión de que debería reemplazar a una minoría que dominaba el mercado recientemente derrocada es delicada. Una opción popular es alejarse de un gobierno autoritario y establecer instituciones democráticas. Sin embargo,
Esto puede salir desastrosamente mal si los responsables políticos no toman en cuenta las relaciones tribales. Navegar por la transición no es fácil. Es comprensible que la minoría que domina el mercado se muestre reacia a renunciar a su poder. Las potencias occidentales creen que están corrigiendo un error al ayudar a la tribu mayoritaria a tomar el poder mediante elecciones democráticas. Sin embargo, esto a menudo genera nuevos problemas. Por un lado, la mayoría podría buscar venganza y empezar a oprimir a la minoría que solía gobernarla. Luego está la minoría misma. Podría intentar desestabilizar al nuevo régimen en su intento de recuperar el poder. Todos estos factores hacen que este terreno sea muy complejo para los responsables de la política exterior. En el próximo parpadeo, analizaremos más de cerca algunos ejemplos de interferencia occidental en entornos tribales. Como descubriremos, las intervenciones a menudo pueden terminar aumentando las tensiones entre las minorías dominantes en el mercado y las mayorías pobres. Los Estados Unidos han cometido numerosos errores de política exterior al no prestar suficiente atención al tribalismo político. A menudo se argumenta que la política exterior de los Estados Unidos se basa en motivos honorables. Los estadounidenses con este punto de vista, no quieren más que dar a los demás una idea de los valores que aprecian. Pero el camino al infierno suele estar pavimentado con buenas intenciones. Una y otra vez, el desconocimiento de la política tribal ha demostrado ser un gran obstáculo. Y el costo de los errores estadounidenses ha sido alto, tanto en el país como en el resto del mundo. Tomemos como ejemplo Vietnam. Cuando los Estados Unidos miraron al país del sudeste asiático, vieron una batalla entre el comunismo y el capitalismo. Pero el conflicto no se trataba realmente de eso. De hecho, uno de los objetivos de los vietnamitas era liberarse de una minoría dominante en el mercado en el país. En Vietnam, esa minoría eran los chinos. Cuando Ho Chi Minh tomó el poder en Vietnam del Norte, cientos de miles de chinos huyeron hacia el sur para escapar de una posible persecución. Los Estados Unidos decidieron lanzarse al ruedo y respaldar a su supuesto aliado capitalista en Vietnam del Sur y, de hecho, terminaron alejando a los seguidores vietnamitas que quedaban. La participación estadounidense fue enormemente rentable para la minoría china, ya que controlaba gran parte de los sectores de importación y comercio de la economía. Pero lo último que quería la mayoría vietnamita era que los chinos se hicieran más poderosos. Estados Unidos saboteó eficazmente su propio esfuerzo bélico al descuidar la importancia del tribalismo en la historia y la cultura vietnamitas. Si los Estados Unidos se hubieran dado cuenta de que los vietnamitas estaban más comprometidos con su tribu étnica que con el capitalismo, podrían haber seguido una política diferente. Al alinearse con la mayoría, Estados Unidos habría podido obtener un apoyo mucho mayor. ¿Cómo demostró en última instancia la guerra de Vietnam, no se debe subestimar la voluntad de las personas de luchar por la supervivencia de su tribu. La guerra de Irak es otro ejemplo de lo que puede suceder cuando los responsables de la política exterior ignoran el tribalismo. Cuando comenzó la guerra de Irak en 2003, muchas personas estaban preocupadas por las consecuencias. Pero incluso los observadores más pesimistas no predijeron qué tan mal acabarían yendo las cosas. El primer error fue la planificación de posguerra. El régimen de Saddam Hussein fue derrocado rápidamente, pero no había nada que lo sustituyera. El vacío de poder lo llenaron fuerzas igual de malas, y, en algunos casos, peores, que el antiguo régimen. El régimen baacista de Hussein había contado con el firme apoyo de la minoría iraquí dominante en el mercado, los musulmanes sunitas. Los Estados Unidos asumieron que la democracia florecería una vez que la vieja guardia hubiera sido derrocada. Lo que no pudo predecir fue la furiosa reacción de la minoría que gobernaba el país. Impulsados por el odio hacia la mayoría musulmana chiita de Irak y hacia Occidente. Antiguos altos funcionarios del régimen de Hussein pasaron a la clandestinidad para librar una guerra de guerrillas. Eso finalmente llevó a la creación de ISIS. Una de las razones por las que este último grupo ha demostrado ser tan difícil de derrotar es que está dirigido por algunas de las mejores mentes militares de Irak.
Entonces, ¿en qué se equivocó Estados Unidos? Bueno, para empezar, hizo que quienes anteriormente habían estado en la cima quedaran totalmente subordinados a la nueva mayoría gobernante. Era como echar gasolina al fuego. La decisión destruyó las esperanzas de los antiguos funcionarios del régimen de poder mantener sus posiciones en la sociedad iraquí, lo que los hizo sentir humillados e impotentes. Finalmente, decidieron volver al poder mediante el uso de la fuerza. Los Estados Unidos fueron ingenuos al creer que las personas anteriormente poderosas renunciarían a sus beneficios sin luchar. Si hubiera prestado más atención a la lucha por el poder entre los diferentes grupos tribales de Irak, podría haber predicho el próximo movimiento de los funcionarios del antiguo régimen. Las organizaciones terroristas suelen ser tribus políticas que se alimentan de malas decisiones de política exterior. Dos de los grupos terroristas más poderosos de la actualidad, Al-Qaeda e ISIS, son producto de errores de cálculo de la política exterior estadounidense. Ambos grupos surgieron porque los Estados Unidos no prestaron la debida atención al tribalismo político. Las personas poderosas de las naciones tribales saben cómo aprovechar el tribalismo para promover su propia agenda. Tomemos como ejemplo a los grupos terroristas. A menudo están dirigidos por miembros adinerados y bien educados de tribus cuyo poder se ha visto socavado en sus propios países. Eso significa que son muy eficaces para aprovechar los sentimientos de alienación y frustración entre los miembros de la tribu. Osama bin Laden de Al-Qaeda, por ejemplo, era un maestro de la manipulación política. Intentó unir a las diferentes tribus en un grupo más grande de musulmanes para crear un nuevo sentido de nosotros, que se oponía a ellos, los malvados estadounidenses y sus aliados. El ISIS, por otro lado, intentó unir a los musulmanes sunitas en una guerra contra los musulmanes chiitas, un grupo que incluía a la madre de Osama bin Laden. Esa estrategia permitió al grupo fortalecer los lazos entre sus miembros y, al mismo tiempo, basarse en la idea más general de que Occidente había humillado al Islam. La sensación de exclusión es un poderoso impulsor del tribalismo. Los miembros de los grupos étnicos minoritarios suelen buscar a miembros de su propia tribu. La moralidad del grupo es una cuestión secundaria, lo importante es el sentido de empoderamiento que viene con el sentido de pertenencia. En los países occidentales, el maltrato que reciben los musulmanes hace que este grupo minoritario se sienta aislado. Por lo tanto, muchos musulmanes anhelan un entorno en el que se sientan respetados y poderosos. Esto crea un círculo vicioso. Los políticos populistas atacan a comunidades musulmanas enteras en los países occidentales tras los ataques terroristas. Esto, a su vez, probablemente haga que más jóvenes musulmanes se sientan distanciados y susceptibles al sentido de pertenencia inclusivo que ofrecen los grupos terroristas. El clima político actual en los Estados Unidos es producto del conflicto entre diferentes tribus. El tribalismo político ha llegado a Estados Unidos y está causando divisiones sin precedentes en el país. La política de identidad tiene en parte la culpa. En los Estados Unidos, cada vez más personas se retiran a la comodidad de sus propias tribus. El panorama político estadounidense sufrió cambios importantes tras el colapso de la Unión Soviética. Las cuestiones económicas ya no dominaban la política. Lo que se volvió más importante fue la política del reconocimiento. Esa es esencialmente una forma de ver la opresión que utiliza la lente de la raza en lugar de la clase. Con el tiempo, esto se transformó en la política de identidad actual. Ahora, la izquierda blanca considera que su misión es luchar por los derechos de las minorías. Muchos dirían que es una empresa encomiable. Sin embargo, para algunos miembros de la sociedad, este cambio de énfasis ha tenido un efecto adverso. Muchos blancos de clase trabajadora sienten que se han quedado atrás en su propio país. Esa sensación de privación de derechos ha dado lugar a una nueva tribu basada en la etnia y la clase. Podría decirse que la elección de Donald Trump es el resultado de este cambio radical en la política estadounidense. Llegó al poder gracias a una mayoría pobre que quería deshacerse de una minoría que dominaba el mercado.
La mayoría de la clase trabajadora que apoyó a Trump cree que el sueño americano ya no está a su alcance. Pero no han abandonado el sueño en sí. Tampoco han culpado a los grupos más ricos, como los propietarios de las empresas. Según ellos, las personas responsables de sus males pertenecen a una tribu rival, la élite costera. Como el gobierno ha estado en manos de esa élite durante tanto tiempo, ha empezado a aparecer una especie de minoría dominante en el mercado. Entonces, ¿quién pertenece a esta tribu? En el corazón de la llamada élite costera se encuentran los estadounidenses con educación universitaria, cosmopolitas y de clase media. Por lo general, se inclinan por la izquierda, pero la tribu también incluye a republicanos que han perdido el contacto con América Central. Sin embargo, la hostilidad va en ambos sentidos. Las élites costeras a menudo se burlan de sus conciudadanos que se aferran a ideas anticuadas sobre lo que significa ser estadounidense. También se burlan de los cristianos. A sus ojos, la religión suele ser sinónimo de valores atrasados como la homofobia y el racismo. El efecto de esto es abrir una brecha en la vida política estadounidense. Han surgido dos tribus hostiles. Se desprecian unos a otros y se refugian cada vez más en sus respectivas identidades tribales. Tenemos que aprender a entender a las personas de otras tribus a un nivel más humano. Los miembros de una tribu miran con desprecio a los que no son miembros. Es un instinto poderoso. Sin embargo, si queremos que el mundo sea un lugar más pacífico, tenemos que aprender a superar esas reacciones instintivas. En Estados Unidos, entender a las diferentes tribus es de vital importancia si queremos avanzar políticamente. Por eso es a la vez contraproducente e injusto llamar a los votantes de Trump unos montañeses incultos. Pensar en esos términos termina negando a millones de estadounidenses su derecho a sentirse ansiosos por la forma en que Estados Unidos está cambiando. Y hay muchos cambios preocupantes. Tomemos como ejemplo la esperanza de vida. Si eres pobre, blanco y no tienes un título de escuela secundaria, ahora perteneces al único grupo demográfico cuya esperanza de vida está disminuyendo. Dicho esto, la misma comprensión debe extenderse también a los demás. Los blancos de la clase trabajadora pueden estar preocupados por el futuro, pero los afroamericanos viven en un estado de verdadero miedo. Tienen miedo de que la policía mate a sus hijos, por ejemplo. O que uno de esos blancos ansiosos se sienta empoderado para recuperar su país atacando violentamente a las minorías. Otra afiliación tribal en los Estados Unidos de hoy gira en torno a la religión. Muchos de los ciudadanos más pobres del país están unidos independientemente de su raza por el Evangelio de la Prosperidad. Ignorado por muchos miembros de la élite costera, este movimiento religioso apoyó al hombre que los apoyó, razón por la cual algunos votantes latinos y afroamericanos votaron por Trump. El Evangelio de la Prosperidad enseña que hacerse rico te acerca a Dios. Dado que muchos ciudadanos de la clase trabajadora creen en el sueño americano y son profundamente religiosos, es una idea intrínsecamente atractiva. También les habla de maneras que el movimiento Occupy no lo hizo, ya que este último no parecía representarlos realmente. Para muchos, parecía que las élites estaban utilizando la difícil situación de la clase trabajadora para sentirse bien consigo mismas. Afortunadamente, desde la elección de Trump, muchos estadounidenses han empezado a ponerse en contacto con sus conciudadanos, a pesar de las divisiones tribales. Tomemos como ejemplo a los vecinos musulmanes bosnios y cristianos unitarios de Nueva York que decidieron sentarse juntos a ver la Super Bowl. Dejaron de lado la política e intentaron conocerse como seres humanos. Ese es un enfoque que también ha sido fructífero en otros lugares.